Pero sin embargo hay que tener en cuenta una cosa de que ya digamos, la gestión de la infraestructura vial está cambiando. Antiguamente estábamos básicamente mirando de que ejecutemos una obra eficiente con una carpeta de repente de 10 centímetros o 15 centímetros, ¿no? Y con eso asegurábamos un comportamiento eficiente durante el tiempo, porque evidentemente la costumbre tampoco era mantener esa infraestructura. En cambio ahora ya cambió el asunto. Ahora es diferente. Lo que estamos básicamente midiendo es el nivel de servicio de la vía. No tanto la estructura como tal, sino el funcionamiento de la vía. Que la respuesta de la infraestructura sea básicamente adecuada al tipo de tráfico que se genera por ahí y que el tráfico fluya eficientemente, que evidentemente con un parámetro mínimo de fallas, de fisuras o de baches que ya no se da, ¿no? Antiguamente, pues, procurábamos de que la estructura sea muy fuerte, así como nuestras casas que queremos hacerla con columna, con zapata y con todo, porque queremos que aguante el terremoto, ¿no? Pero sin embargo, el desarrollo de la ingeniería ha permitido que ahora tengamos estructuras mucho más esbeltas, ¿no? Que lo que básicamente requieren es un mantenimiento adecuado, nada más. Más o menos similar, llevamos esta cuestión a la infraestructura vial y tenemos que básicamente las infraestructuras tienen que cumplir ahorita con un nivel de servicio adecuado, ¿no? El nivel de fisuras, en ese caso, ya lo está estableciendo el contrato, pero para mí es un poco relativo el asunto, porque, por ejemplo, teníamos el tramo entre la carretera, entre Piura a Paita, en el año 98, después del Niño, ¿no? 99, y esa carretera estaba fisurada, pero corríamos a 120 por hora tranquilamente por esa vía, ¿no? Entonces el tema de la fisura es un poco relativo. Ahora, ¿por qué cambió seguramente el concesionario por otra propuesta técnica? Y eso es un tema de ingeniería también que no es muy complicado, es relativamente simple de comprender. Y voy a hacer un ejemplo, me voy a tomar la molestia de robarle su tiempo, ¿no? Si yo agarro mi lapicero y con una fuerza determinada me hinco la mano, es seguro que me hago un hueco en la mano. Eso es lo más seguro. Porque la fuerza que tiene este lapicero, esa punta, vence la fuerza de mi mano, la resistencia de mi piel. Pero si yo volteo este lapicero y lo hago con la tapa, no va a atravesar mi mano porque la resistencia es mucho mayor. La fuerza que es acá puntual se distribuye en esta punta y equipara la resistencia de la mano. Igual, el tráfico, que es en este caso el lapicero, esa es la carga del tráfico y el suelo viene a ser mi mano. Entonces lo que hace básicamente el pavimento es disminuir el impacto del tráfico sobre el suelo, que es el principal elemento resistente en esta cuestión. Distribuye las fuerzas de tal forma que igualan a la fuerza del suelo, a la fuerza resistente del suelo. Pero en el caso de la interoceánica del sur, especialmente en el tramo entre Iñapari, Puerto Maldonado hasta 15.000 y más allá inclusive, hasta Marcará, podríamos decir, esos suelos son básicamente suelos plásticos. Y suelo plástico significa que los cuerpos generalmente son plásticos y elásticos. Un cuerpo elástico es aquel que recupera su forma cuando lo deformo. Yo lo deformo este lapicero y este lapicero recupera su forma. Pero hay un momento en el cual este lapicero se deforma tanto que se llega a romper. Ese momento de deformación que no recupera su forma original, ese momento o ese estado se llama plástico. Y los suelos en el sur, especialmente en la selva, son suelos plásticos por la arcilla que contienen. Esos suelos al contacto con el agua y con la fuerza del tráfico, se deshacen. Entonces, para poder, digamos, mejorar el comportamiento del suelo, se puede trabajar con aditivos que permiten que esa arcilla, que es la matriz del suelo, rechace el agua y con ello mejore su comportamiento físico, ¿no? Pero resulta de que es muy posible de que ante una sobrecarga o ante un evento diferente al previsto originalmente en el suelo, puede generar problemas. Ahora, ¿por qué esto es lo que intuyo? ¿Por qué el concesionario consideró trabajar con aditivos para poder mejorar el comportamiento plástico de los suelos? Porque resulta de que el material que se requiere para poder trabajar un pavimento convencional, bajo las normas de la AASHTO, son materiales especiales, tiene que chancarse, es piedra principalmente y arena chancada. Y la arena chancada se ubica a aproximadamente 100 kilómetros de la carretera. Las canteras que proveen esos materiales, porque son materiales especiales, provienen de canteras especializadas que están situadas a 100 kilómetros. Y por ejemplo, en el caso de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, el material de cantera, solamente el transporte del material de cantera, el hecho de transportar de aquí para acá, no el material, sino el transporte, se llevaba el 50% del costo de la obra, aproximadamente. Entonces, ante esta circunstancia, conviene, digamos, evaluar otras alternativas técnicas que cumplan con darle al suelo la función
la función resistente, para la cual puede colocarle un pavimento de menor dimensión, por ejemplo, ¿no? Entonces son ese tipo de consideraciones de ingeniería, de ingeniería y de economía, que se evalúan para poder determinar cuál solución puede ser más adecuada. Sin embargo, la experiencia en el tema de pavimentación utilizando estabilizadores de suelos, que es el caso que se han usado seguramente, está todavía en desarrollo en muchos lugares del mundo. En algunos ya se han consolidado, ¿no? Y en el Perú todavía no se han consolidado eficientemente todavía. Pero habría que evaluar un poco el comportamiento de los suelos allá y verificar qué es lo que se requiere para poder mejorar el tema del suelo, principalmente. No sé si he sido claro, de repente Y asimismo, ingeniero Plasencia, ¿no? Quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo tuvo con la empresa CECEL S.A. y en qué periodo? Para que responda, ingeniero. ¿A qué tipo de vínculo tuve yo? No, nunca he trabajado para CECEL. No, nunca. Nada. Bien, gracias, ingeniero Plasencia. Congresista Rayardo. Me imagino que el señor Plasencia conoce los famosos CR-PAO, ¿no? Los certificados de reconocimiento de pago de avance de obra. ¿Qué dependencia, si es que los conoce, no sé, en todo caso le hago la pregunta, ha escuchado hablar de ellos, en fin, me imagino que sí. Como ha estado hasta el año 2007, tal vez nos pueda aclarar qué dependencia del Ministerio de Transportes es la encargada de emitir estos certificados de reconocimiento de pago de avance de obra. Señora Plasencia. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad, estimado congresista, yo he escuchado los CR-PAO. No sé el detalle de en qué consiste, cómo se emite, cómo se cobra, en fin. Yo tengo un conocimiento muy vago de este mecanismo. Lo único que sé es que es un mecanismo que se utilizó para poder contar con financiamiento inmediato en el tramo, en la carretera. Pero le mentiría si le digo que conozco el asunto. La verdad es que no. Bien, sí, continúo ahí. Sí, bueno, para aclarar, estos certificados de reconocimiento de pago anual de obra fueron efectivamente mecanismos que permitían apalancar dinero, conseguir financiamiento en la banca nacional y sobre todo en la internacional, y que lo saltante de esta emisión de los CR-PAO es que se dio después de la firma del contrato y obviamente después de la publicación de las bases. Esto se da a través de una adenda que se le permite al consorcio, a la empresa privada, conseguir recursos, evidentemente, a través de estos títulos valor que eran como vienen siendo utilizados, lo cual es válido, y eso creo que no está en discusión. Lo que está en discusión, y vuelvo a repetirlo, y para conocimiento del señor Plasencia, que no tiene más o menos el detalle de cómo funcionan y cómo operan, es que se hicieron a través de adendas y no se establecieron en las reglas de juego iniciales, que eran en las propias bases y obviamente después en el contrato. Gracias, presidente. Ingeniero Plasencia. No habiendo más preguntas, ingeniero Plasencia, agradecemos a usted por todas las respuestas que nos ha dado, que nos va a servir mucho para nuestra investigación, y vamos a suspender por breves minutos. Le despedimos al ingeniero Plasencia. Gracias. Muchas gracias, presidenta. A través suyo a todos los congresistas, y para cualquier cosa que ustedes crean conveniente que los pueda ayudar, no cuenten conmigo para todo, no hay ninguna dificultad. Yo creo que este ha sido un proyecto y un esfuerzo muy grande. A veces me da un poco de pena el hecho de que cuestionen un poco lo que hemos hecho en general, ¿no? Algunas personas, pero lo que yo desde mi parte le digo es que ha habido un gran esfuerzo muy fuerte, muy fuerte para poder hacer este proyecto y poder permitir de que el sur, que ha sido normalmente, digamos, olvidado en el tema de integración vial, pues haya contado ahora con un proyecto importantísimo, la mayor de la historia del Perú, que me costó, digamos, muchas pestañas realmente para poder desarrollarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero Plasencia. Suspendemos por breves minutos.
Están invitados los señores Sergio Bravo Orellana, expresidente de Proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Igualmente está invitado el señor Guillermo Rebagliati Escala, ex coordinador técnico sectorial del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil. Suspendemos por breves instantes.